En sus manos y vayamos al Evangelio de Mateo, para que ahí vayamos viendo el estudio que hoy nos trae este tiempo. Para empezar, ¿de qué formas crees que la iglesia debería ser distinta al mundo? Dios llama a la iglesia a ser distinta al mundo a través de nuestra fe en el Evangelio y en la conformidad de su carácter. Entonces vayamos, hermanos, allá en Mateo, en el capítulo 5, vamos a leer los versículos del 13 al 16. Permítanme hacerlo y ustedes me siguen ahí con su vista. Dice así la bendita palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen ahí en su lugar donde están viéndome. Vamos a hacer esta oración para que el Señor nos guíe. Señor Dios Todopoderoso, nuevamente te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos permites vivir. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado y tu perdón, Señor. Dios del cielo, te pedimos que en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón, en cada mente, en cada cuerpo, Padre, para que podamos entender lo que nos quieres hablar en esta mañana, Señor. Queremos aprender de tu palabra, Señor, porque es vida para nuestras almas, para nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, pues, mi Padre, a entender, y te ruego por aquellas personas que se están conectando, que tú las bendigas y que puedan aprender de tu palabra en este día, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, y guíanos en esta mañana, Señor. Que tu palabra alumbre nuestro camino, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces ya vimos ahí en Mateo capítulo 5 sobre la sal y la luz del mundo. Lo que como cristianos debemos de ser, como cristianos debemos de enseñar, debemos de vivir, debemos de practicarlo. Por eso ahí el Evangelio de Mateo nos habla de las imágenes de la sal y la luz, que los discípulos de Jesús debemos de ser diferentes al mundo y ser una bendición para el mundo. La sal preserva y da sabor debido a su salinidad diferenciadora. Debe tener esa cualidad distintiva, o de otro modo no sirve para nada. De igualmente la luz brilla con esplendor, iluminando el camino de las personas, porque se destaca en medio de la oscuridad que le rodea. Entonces, como hijos de Dios, Dios nos dice que nosotros somos luz, somos la sal de la tierra. Pero tenemos que tener ese sabor, tenemos que contagiar a través de nuestro buen testimonio a las personas, al mundo, para que las personas sean salvas, puedan venir a los pies de Cristo. Por eso, ¿cómo debemos ser distintos? Considera lo que Jesús le dijo en el versículo 13 al 12. Vamos a ver ahora, del 3 al 12, voy a leerles cómo debemos los hijos de Dios de ser. Dice ahí, versículo 3, capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice una pregunta que tengo aquí, hermanos. ¿Qué tienen en común ser pobres en espíritu, llorar y ser mansos y tener hambre y sed de justicia? Deberíamos ser pobres en espíritu, reconociendo nuestra pecaminosidad. También llorar por nuestro pecado y sus efectos. Ser mansos, reconociendo lo lejos que estamos de la gloria de Dios. Tener hambre y sed de justicia, reconociendo que no la tenemos en nosotros mismos, pero que Cristo es capaz de suplir lo que nos falta. Entonces, nosotros tenemos que tener estas cualidades, porque Dios dice que el que llora, el que está pues teniendo sed de justicia, vamos a ser bienaventurados, porque Él es el que suple todo lo que nos falta. ¿Qué tienen en común ser misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores? Ahí lo leí en el versículo de 7 al 9. Todas estas son virtudes y acciones que reflejan el carácter de Dios. Dios es misericordioso con nosotros, es completamente puro. Él es el gran pacificador que envió a Cristo al mundo para reconciliar a sus enemigos consigo mismo. ¿Por qué piensas que las personas que viven y actúan de esta manera serán perseguidas de acuerdo a los versículos 10 y 11? Acuérdense, hermanos, que en la Biblia viene que todos los que buscamos a Dios, los que llegamos a sus pies y somos convertidos a Él, tenemos una gran comisión, tenemos un mandamiento que cumplir, y es ahí donde somos pues enfrentados al mundo con las cosas que pues hoy en día vemos. Hay mucha barbaridad, mucho pecado, mucha injusticia, mucha maldad, muchas desavenencias, filosofías del mundo. Nos topamos con muchas cosas difíciles, y que nosotros pues tenemos nuestra mejor arma, que es la palabra de Dios, para poder enfrentar al enemigo. Entonces dice la palabra ahí que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, las personas son perseguidas porque los hijos de Dios anuncian las buenas nuevas y hablan la verdad a las personas que viven en oscuridad, aborrecen la luz y no les gusta cuando la palabra interfiere en sus planes, pues están acostumbrados a vivir en el pecado. Por eso insultan, se burlan y persiguen a los que anuncian la palabra de Dios. Nuestra diferenciación del mundo comienza con el reconocimiento de que apartados de Cristo estamos absolutamente perdidos y rotos, siendo completamente pecadores. Pero si nos arrepentimos del pecado y la confianza la depositamos en Cristo, Él puede salvarnos. Ahora vamos a ver una situación polémica que se vive hoy en las iglesias. Hay una situación que hoy está metiéndose en las iglesias de Dios, situaciones que no van de acuerdo a la palabra. Y la palabra nos confronta cuando la iglesia se está moldeando al mundo. Y debe ser al contrario. El mundo tiene que moldearse a la palabra de Dios. Por eso vamos a ir, hermanos, ahí en primera carta de los Corintios, capítulo 5. Busquen ahí, Corintios, capítulo 5. Y si ustedes ven, vamos a leer todo el capítulo 5. Como Pablo está exhortando, está hablando, y esta palabra es actual también para nuestras vidas,
pone en alerta a las iglesias cristianas, porque muchas son engañadas por las cosas que hoy el mundo está poniendo, principalmente la modernización, los cambios que están viniendo. Pero Dios quiere que nos mantengamos fiel a su palabra, puros, sanos y santos, para poder enseñar la buena doctrina. Dice Corintios capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, aquí, hermanos, Pablo nos habla, nos recuerda, nos dice que Dios no permite el pecado, ¿sí? Principalmente de los hijos de Él, nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque es una falta, ¿sí? Y la palabra no puede ser tomada en vano. Para que nosotros seamos bendecidos tenemos que obedecer, ser sanos, ser puros, como dice su palabra. Entonces, Pablo aplica el evangelio cuando los corintios estaban actuando más como gente mundana que como seguidores de Cristo. Se enfoca en sus actitudes equivocadas hacia los líderes cristianos. Estaban tratando un grave caso de inmoralidad, y ¿sabe usted, estimado oyente, lo que estaba haciendo la iglesia de Corintios en esa época? Al mismo tiempo que ellos estaban cerrando sus ojos y aceptando esta situación en su propia congregación, aprobando este pecado por medio de su silencio, en vez de enfrentarse con él, se jactaban de los misioneros que enviaban a otros lugares, y también se jactaban de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia y que ganaban personas para Cristo. ¿De qué servía todo esto? Si la iglesia estaba en pecado, estaba solapando el pecado. Pregunta: ¿qué le dijo Pablo a los corintios en cuanto a lo que debían de hacer? En los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
aquí Pablo está diciendo que no se asociaran con ninguna persona sexualmente inmoral, refiriéndose a aquellos cristianos profesantes que eran sexualmente inmorales o inmorales en cualquier otra forma mencionada en el versículo 10. Si ustedes se dan cuenta, al inicio Pablo dice que se escucha que hay entre ellos fornicación, sí, que ni esa fornicación se nombra, dice, ni aún se nombra entre los gentiles, dice. O sea que los gentiles pues no son del pueblo de Dios y no se mencionaba eso. ¿Cómo es posible que en el pueblo de Dios estuvieran fornicando? Quiso decir Pablo que los corintios no debían relacionarse absolutamente con los creyentes que vivían de esa manera. Pablo no quiso decir que los corintios debían separarse de los no creyentes que se comportan de esa manera, sino solo de aquellos que profesaban ser cristianos y hacían estas cosas. No eran de buen testimonio a la iglesia. Entonces, las personas que están en el mundo viven de acuerdo al mundo, ¿sí? Hacen lo que hacen, no hay quien les corrija, todo lo hacen porque así lo han aprendido tal vez de sus padres, de sus antepasados, siguen con esa manera de vivir que pues a Dios no le agrada y por eso a nosotros nos aparta para ser diferentes, pero ¿por qué la iglesia se tiene que contagiar con esas cosas del mundo? Hoy en día hay muchas cosas. Las iglesias toman, ahora sí que cambian la palabra, hacen cosas indebidas, hasta iglesias homosexuales, gay, dicen que así los acepta el Señor. No es cierto, la palabra es clara, es perfecta. Y como decía un hermano, dice, Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Entonces no podemos cambiar, ahora sí, el decreto de Dios, las leyes divinas de Dios, porque ¿a dónde vamos? No podemos solapar el pecado, no podemos no podemos abrir una rendija al enemigo, porque dice que leuda toda la masa, esa levadura vieja leuda toda la masa. No podemos estar haciendo estas cosas y querer estar bien con el Señor. Eso no lo aprueba nuestro Padre, no lo aprueba, porque ¿cómo es posible que creyendo y conociendo la palabra tengamos otra forma de pensar, otra forma, se transgiversa la palabra y no debe ser así? Entonces, por eso Pablo empieza a hablar, y a muchos hermanos, a muchos creyentes no les gusta esta manera cuando son confrontados con la palabra, porque hoy en día, como les vuelvo a repetir, existen iglesias que a lo mejor crecen mucho en cantidad, pero que no tienen los fundamentos y no son de bendición para nuestras vidas. O sea, vienen siendo lo mismo que hace el mundo. Nos decimos, no, es que no queremos ser como esos hipócritas, pero desafortunadamente los hipócritas están en la casa de Dios. Y es Dios que quiere que se limpie su casa. Dice la pregunta 6, ¿qué instrucciones específicas dio Pablo a los corintios en los versículos 11 al 13? Que no debían asociarse o comer con aquellos que profesan ser cristianos, pero que tienen vidas marcadas con un comportamiento gravemente inmoral. Hermanos, es que Corintio era una ciudad dominada por la idolatría. Había 1000 sacerdotisas en el templo de Venus o Afrodita, que eran realmente prostitutas. Por lo tanto, la idolatría imperaba en aquella ciudad en nombre de la religión, y entonces los creyentes estaban permitiendo que aquel que vivía en la inmoralidad estuviera
en su compañía y comieran con ellos. O sea, así lo aceptaban, ¿sí? Que estuviera en pecado, que siguiera en pecado, que estuviera fornicando y que con ellos estuviera. Los habían aceptado en su círculo de confianza como cualquiera de ellos, sabiendo que estaba viviendo en pecado. Parece que la iglesia en Corintio pensó que podía descender al mismo nivel del mundo. Pablo dijo que no estaba juzgando a la gente que se encontraba fuera de la iglesia. Ese no era asunto suyo. Su tarea era juzgar a los miembros de la iglesia. Dios juzgará a los de afuera. La responsabilidad de la iglesia era juzgar el mal dentro de la comunidad cristiana. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a los líderes, a la iglesia. Que los del mundo pues ya sabemos cómo viven, pero por eso leí la palabra al principio, que nosotros somos luz y sal de la tierra, para iluminar esas vidas. Pero no podemos ser llevados por esa forma de vida nosotros, porque Dios ya nos rescató, nos sacó del pecado, nos sacó del hoyo, del pozo donde estábamos metidos, para darnos una nueva vida, y tenemos que ser los hijos que Dios quiere, obedientes y que estén dispuestos a mantenerse firmes. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan, que son extraordinarias y se destacan como faros que alumbran hoy en el mundo, que se encuentran en tinieblas. Este mundo se encuentra en tinieblas y estas iglesias han sido faros para este mundo de maldad. Esas son las iglesias que se mantienen firmes y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esas son las iglesias que bendicen y que dan buen testimonio, las que son faros, las que son luz, las que alumbran en medio de las tinieblas. ¿Por qué piensas que Pablo da instrucciones opuestas en cuanto a cómo los corintios deben tratar a una persona inmoral que no dice ser creyente y una que sí lo hace? Pablo estaba preocupado por el testimonio colectivo de la iglesia ante el mundo. Es la persona que lleva el nombre de hermano, la que debe ser excluida de la iglesia si persiste en gravedad o en grave inmoralidad. Si como cristianos vivimos como no creyentes, nuestras acciones mienten acerca de quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Entonces, desafortunadamente y tristemente lo tengo que reconocer, hay ese tipo de personas, hay ese tipo de hermanos en las iglesias, se dicen llamar hermanos, pero que están viviendo en inmoralidad. Y por eso decía yo al principio, la palabra nos confronta y no nos gusta cuando la palabra llega, porque es luz, es verdad, y saca todo a la luz, dice. Y es ahí donde como personas, como carne, no nos gusta que nos exhorten, que nos digan lo que estamos haciendo en lo oscuro. Dice en la pregunta, ¿a quién hace Pablo responsable de mantener la pureza de la iglesia? Aquí Pablo considera a toda la iglesia de los Corintios como responsables de la pureza de la iglesia. En un sentido, cada miembro de la iglesia está fallando cuando la iglesia tolera y por tanto aprueba la inmoralidad. La mayoría en el día de hoy se está comprometiendo a las cosas que suceden, cerrando sus ojos o mirando para otro lado y permitiendo que principios vigentes en el sistema del mundo y que entran en conflictos con la palabra de Dios penetren en la iglesia. Una iglesia impura es una iglesia paralizada y, por el contrario, una iglesia pura es una iglesia que actúa con poder espiritual. Por eso a veces decimos, ¿por qué no prosperamos? ¿O por qué no nos levantamos? ¿O por qué no? Por Dios no nos escucha, porque dice que entre ustedes hay una persona inmoral y que se debe limpiar, que se debe expulsar, sacar, para que la iglesia avance.
¿Sí? ¿Qué dice esto acerca de tu responsabilidad en la iglesia del cual eres miembro? Significa que nosotros somos responsables de mantener la sana enseñanza. Debemos buscar la santidad y debemos relacionarnos espiritualmente con otros de tal forma que podamos animarlos en la santidad, reprendiendo el pecado en sus vidas. Así es, hermano, una iglesia cristiana debe estar unida por amor. El Señor Jesucristo, antes de irse, nos dejó un mandato: que nos amemos unos a otros, como yo os he amado, pero amarnos en santidad, en pureza. Y si tenemos ese amor de Dios, tenemos que rescatar al hermano, hablar con él, compartirle, decirle, no regañarlo, sino exhortarlos con palabras de Dios. Porque a veces también cuando se exhortan a los hermanos que caen en pecado, que están en pecado, se molestan cuando uno les habla y los confronta con su pecado. Es por eso, hermanos, que aquí está la palabra clara. Tenemos que ser sabios, cuidadosos de la iglesia, no religiosos, porque el Señor no quiere religión, quiere comunión, quiere esa continua relación con su pueblo. No quiere que nosotros seamos ahora sí injustos y que porque conocemos de la palabra nos jactemos de ella. No, dice la palabra que eso no sirve. Nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida y ser de buen testimonio. Es lo que quiere nuestro Padre. Por eso nos habla, por eso nos inspira, nos dice qué vamos a hacer para que la iglesia camine, para que la iglesia esté fortalecida, para que la iglesia sea bendecida y pueda bendecir a otros. ¿Qué mensaje envía el mundo a una iglesia que aprueba un comportamiento radicalmente inmoral, de inmoralidad sexual, de codicia, de idolatría, de borracheras o de estafa? Cuando la iglesia tolera estos pecados, pues envía un mensaje mentiroso al mundo. Y voy a dar unos ejemplos. Primero, que el evangelio no es realmente poderoso para transformar a los pecadores. Así, ese es el mensaje que envía la iglesia cuando tolera el pecado. ¿Sí? Cuando tolera el pecado, ¿sí? La gente pues no no acepta, ¿sí? Porque dice que el evangelio no transforma a los pecadores, y eso es incorrecto, porque sabemos nosotros que sí lo hace. Segundo, que Dios no está verdaderamente interesado en que vivamos vidas santas, y así sucesivamente, hermanos. Dios sí se interesa que vivamos vidas santas, pero cuando la iglesia está en pecado, estamos enviando este mensaje, que no está interesado en que nosotros crezcamos como santos. Por otro lado, ¿qué mensaje envía el mundo a una iglesia cuya vida conjunta se caracteriza por el amor, la unidad, el perdón y la santidad? Aquí está lo contrario. Aquí, cuando la iglesia está unida, está trabajando, está amándose, está uniéndose, está reconociendo su pecado, está viviendo esa santidad, envía al mundo este mensaje: Cristo es poderoso para transformar una vida de pecado. Él te rescata del pecado. También Dios es santo y exige santidad, y le da a su pueblo el poder para vivir vidas santas. Hay una diferencia radical entre aquellos que pertenecen a Cristo y los que no, y así sucesivamente. Entonces, somos nosotros la sal de la tierra, la luz del mundo, porque tenemos que brillar, pero por el buen testimonio que estamos haciendo. Hermanos, hoy la iglesia
pasa por momentos difíciles. Como hace un rato decía, a veces pensamos que estamos creciendo y estamos en la comodidad, estamos pues ahí siguiendo, haciendo, sin tener esa fe entregada a Dios. Y cuando estamos ahí en la casa, cuando estamos con la familia, a veces somos tentados, principalmente los jóvenes ahorita en las redes sociales. Y desafortunadamente, pues nosotros tenemos hijos y tenemos que cuidarlos, hermanos, porque desafortunadamente ellos también han sido tentados, y creo que la mayoría, porque también mis hijos han sido tentados. Y tenemos que cuidar de ellos, porque se dejan llevar por estas cosas. Cuando tienen un ministerio que desarrollar en el pueblo de Dios, cuando tienen que ser puros, tienen que ser santos, y son tentados por el enemigo. Tenemos que orar por ellos, pedirles para que los fortalezca, los afirme, porque en su juventud ellos pues ven todas las cosas normales y común, dice la palabra, y no es común así. No es eso lo común. La palabra dice que tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios. Entonces oremos por ellos, porque pues ahorita en la generación que nos sigue son jóvenes, la mayoría son jóvenes, tal vez un poco, tal vez light, tal vez podría decirse, pero estamos nosotros, los padres, los hermanos que estamos enseñando. Tenemos que enseñar con la verdad y con el testimonio, hermanos, de nuestras vidas. Ya estoy terminando, hermanos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué maneras podemos contribuir personalmente a la diferenciación de la iglesia en su tarea de reflejar el carácter de Dios al mundo? La primera es que la iglesia está en el mundo. Fíjense bien, hermanos. La iglesia está en el mundo, pero el mundo no está en la iglesia. O sea que las cosas del mundo no pueden tomar autoridad en el cuerpo de Cristo. No es así, sino la autoridad de Dios tiene que reflejarse en el mundo para que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y que a Él debemos de darle la honra y la gloria, ¿sí? No tenemos por qué meter al mundo a la casa del Señor, ¿sí? Con ciertas normas de prácticas que se nos hacen, pues ya, como decía yo, normal. No. Tenemos que retomar nuestro primer amor, porque con el tiempo como que se va diluyendo esa fe, hermanos. Entonces la iglesia está en el mundo, pero el mundo no está en la iglesia. Jesús oró a su Padre para que no sacara a sus discípulos del mundo, ¿se acuerdan? Ahí está en San Juan, si gustan busquen San Juan 17, de los versículos del 14 al 19. Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, ¿sí? Él oró por sus discípulos para que no fueran sacados del mundo, sino para que fueran santificados y enviados al mundo. Dice la palabra: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El deseo de Dios no es que nos aislemos, hermanos. Y es que muchos dicen: no, es que la iglesia es
como que sin gracia, muy, no tiene esa, como que no está viva, como que no es cierto, hermanos. Eso es lo que pone el enemigo, ¿sí? No quiere Dios que nos aislemos del mundo, de este mundo de pecador, yéndonos a un monasterio. Dios no quiere que vayamos a un monasterio, sino que nos apartemos de sus tradiciones y prácticas pecaminosas y les testifiquemos a través de nuestra vida santa y el evangelio de poder transformador de Cristo. Es lo que quiere Dios que hagamos. Muchos jóvenes, muchas personas hoy están sufriendo, hermanos, a pesar de esta pandemia y otros problemas de inseguridad, de delincuencia, de drogadicción, de divorcios. Y ahí es donde nosotros, como la sal, como la luz del mundo, estamos para bendecir, para unir, para testificar, para poderles hablar de las buenas nuevas de Cristo. Esa es la primera. La segunda cosa es que podamos aprender de este pasaje es la enorme responsabilidad que los creyentes tenemos al mantener la pureza espiritual del cuerpo de Cristo, por lo que la práctica desvergonzada del pecado no debe tolerarse en medio de la congregación. Como hijos de luz, debemos estorbar el pecado de aquellos que se consideran cristianos y no se arrepienten de sus acciones. Deben de ser considerados como incrédulos y apartarse de ellos. Por eso Pablo terminaba este capítulo afirmando que él simplemente no tenía nada más que juzgar, simplemente apartar de en medio de la iglesia el mal, ya que Dios será el que juzgue a todos los pecadores. Pablo nuevamente se preocupa por la iglesia, la palabra de Dios se preocupa por la iglesia. Aquí en el caso de Pablo se preocupaba por los corintios, pero Dios se preocupa hoy por nosotros, hermanos. Tenemos que estar apartados del pecado. No podemos ser simples y acomodarnos a las cosas del mundo. Es verdad que la Biblia llama a los cristianos a adaptarse a las preferencias culturales de los demás para evitar cualquier ofensa innecesaria en el camino del evangelio, pero el impulso de tratar de hacer que los no creyentes se sientan cómodos como sea posible dentro de la iglesia puede ser peligroso, ¿sí? Esto puede llevarnos a restar importancia a las maneras en que la iglesia debe ser distinta al mundo. Entonces, nosotros somos distintos, no por ser profesionistas en las cosas seculares, no por ser tener mucho conocimiento de las cosas del mundo, no, sino que somos hijos de Dios y con la sola palabra nos basta para poder tener una vida llena de bendición, de salud y de prosperidad. Él nos quiere, hermanos, Él nos ama. Por favor, mi hermano, mi hermana, amigo que me estás escuchando, si estás en un momento de pecado, dobla rodillas, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Él. Nunca es tarde, nunca es tarde. Este tiempo que estamos viviendo difícil es tiempo para que reconozcamos nuestros errores y le pidamos perdón a Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y nos guarde. ¿Por qué? Porque estamos siendo el blanco perfecto del enemigo. Mucha gente está llorando, mucha gente está en tristeza, mucha gente está en desgracia, pero Dios está con los brazos abiertos esperándote para que vengas y te reconcilies con Él. Gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Fue una bendición el poder estar con ustedes y nos estaremos viendo próximamente. Dios me los bendiga. Amén y amén.